Some people have written books, some have a great look that covers the magazines for kids who are 17. But I don't know what to do, staring into the blue sky and just wait. Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Empezar el día así, con el sonido del mar, el olor a jazmín y los colores de mi terreta. Esto es un regalo para el alma. Hola queridos corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Os doy la bienvenida a todos y como ya sabéis, pues hoy empiezo el día con un paseo tranquilo junto a Dinky, respirando el aire fresco de mi querida terreta, el mar, el jardín, las flores. Todo parece más bonito cuando una aprende a mirar despacio. You came into my life like a sweet embrace. En verano, pues los días tienen otro ritmo, las rutinas cambian, pero seguimos buscando ese equilibrio entre mover el cuerpo y disfrutar. Así que nos hemos apuntado mi vecina y yo a clases de aquagym para pasar, pues eso, un ratito divertido, saludable y sobre todo, pues compartido. La verdad es que me gusta cómo el cuerpo se despierta con el agua, cómo la mente se vacía y solo queda el presente. A veces simplemente basta con un paseo al amanecer, un rato en buena compañía y un momento para una misma, para recordar que los pequeños gestos también son parte del bienestar. Así que de verdad que si tenéis oportunidad, salid a caminar por la mañana, aunque sea solo un ratito, respirar aire fresco, escuchar los sonidos del entorno, observar la belleza sencilla de lo que te rodea. Cambia por completo la energía con la que empiezas el día. Y si además puedes mover el cuerpo, ya sea en una clase, en el agua o simplemente bailando en casa, pues mejor aún, porque cuidarse no tiene que ser complicado, solo constante. Estamos acostumbrados a ir tan deprisa que a veces se nos olvida lo bien que sienta ir despacio, tomarse el tiempo para una misma, para disfrutar, para conectar, porque al final lo que de verdad llena no son los grandes momentos, sino estos pequeños instantes que nos recuerdan que estamos vivos.
Bueno, pues ahora nos vamos a tomar un cortadito. Y esta es la vida de la playa. Y luego a la tarde, pues a la playa. Ya nos hemos refrescado. Hemos hecho deporte. Tenemos la casa como la patena, porque ya no lo hemos dejado todo arreglado. Ahora un cortadito y a comprar al consumo. Esta es la vida aquí en verano, no hay más. Pero una pasada. Hazte así. Ay, espera. Estos son inventos de mi amiga Loren. Aquí solo falta Eva. Ya nos montaríamos de la risa con ella. ¿Verdad? Con el verde. Con el verde. Y ya de vuelta a casa, pues antes de ponerme con la limpieza quería enseñaros este estante que he comprado por Amazon. Es perfecto para organizar, yo lo he comprado para poner un horno microondas, freidora de aire que he comprado también por Amazon, que os dejaré el enlace en la cajita de descripción porque es una auténtica maravilla. Yo que estaba buscando algo que, pues eso, redujese el espacio ya que no quería tener tantas cosas, entonces yo estaba buscando bueno, pues cambiar el microondas que ya tenía muchísimos años y algunos botones ya no funcionaban, pues en este caso he comprado un horno microondas, pero que a la vez también es freidora de aire, con lo cual tengo 3 en 1 y estoy encantada, no, encantadísima. Y bueno, pues como ya sabéis que lo tengo encima de la lavadora, pues he comprado este estante para tener también, digamos, otra balda encima en la que tengo ahí una panera. Y bueno, pues siempre tengo unas bandejitas, tengo también el detergente que tengo que ver dónde lo pongo porque no quiero tenerlo ahí. Pero bueno, de momento la verdad es que esto me va a venir de perlas. Os voy a dejar también el enlace por si os interesa y la verdad es que me encanta porque es, pues eso, es estable y así voy a aprovechar al máximo la verticalidad de esta zona de la cocina. Ya sabéis que me gusta tenerlo todo a mano, pero sin que se vea desordenado. Y con este estante, la verdad es que lo he conseguido. Y bueno, pues ya después de varios días de mucho trajín, pues hoy tocaba una limpieza más profunda de la cocina. Así que voy a despejarlo todo, voy a limpiar cada rincón y voy a revisar que todo esté en su sitio. No solo es cuestión de limpieza, es una manera de volver a empezar, de poner en orden también en la cabeza. Como ya sabéis, yo lo limpio todo con agua templadita, un chorreón de vinagre de limpieza y un poquito de lavavajillas, una bayeta de microfibra y sinceramente se queda todo estupendo. Yo soy de las que pienso que cuando el entorno está en calma todo fluye muchísimo mejor. Dedicar un ratito a limpiar y a reorganizar no es perder el tiempo, es invertir en bienestar, porque el hogar no solo se habita, sino que también se cuida. Dreamy, breezy, we go. Tiptoes undercover, agents of the other, beyond gravel, beyond all.
Sinceramente estoy encantadísima. Cuando hice la reforma, que puse el papel y la parte frontal solamente el azulejo, yo os tengo que decir que fue todo un acierto. Y bueno, pues deciros que limpiar la cocina pues va más allá de dejarla reluciente. Para mí es una forma de agradecer todo lo que pasa aquí. Los desayunos con prisas, las comidas en familia, las cenas tranquilas, cada mancha, cada rincón desordenado habla de vida. Y al limpiarla no solo cuidamos el espacio, sino que también pues cuidamos los recuerdos que en él se crean. Ordenar y limpiar a mí me ayuda mucho a reconectar conmigo misma, a empezar de nuevo, aunque sea a mitad del día. Porque en el fondo poner orden fuera, pues también pone orden dentro. También deciros que he aprendido que no hace falta hacerlo todo de golpe. Cada día intento hacer una tarea a fondo y así pues no me agobio. Hoy ha tocado la cocina, mañana será otra cosa y poco a poco la casa se mantiene sin sentir que vivo corriendo detrás del desorden. Y os diré que es cuestión de ritmo, de constancia y de cuidarse también en ese proceso, porque cuando el hogar está en calma, pues una también lo está por dentro. Las baldas abiertas de la cocina me daban un poco de respeto al principio, os tengo que ser sinceros. Pensaba que se ensuciarían mucho más. Pero la verdad es que si se limpian con frecuencia no es para tanto. Y el resultado, sinceramente, me compensa. Todo está a la vista, bien colocado y le da un toque muy acogedor a la cocina. Al final lo importante es mantener una rutina y no dejar que se acumule. Lo pequeño, hecho a tiempo, ahorra muchísimo. Y estas copas que tengo las podría meter perfectamente en el lavavajillas, pero sí que es verdad que las que están tintadas de azul, estas no me ha pasado todavía, pero las que tengo en mi casa en Estados Unidos, sí que es verdad que de ponerlas en el lavavajillas, a algunas se les ha ido un poquito el tinte. Ya uno de vosotros me comentó que me pasaría y es mejor, os lo recomiendo si las tenéis, que las lavéis a mano por si las moscas. Y ya una vez está todo limpio y seco, pues me gusta colocarlo con calma en su sitio. Es un gesto sencillo pero que marca la diferencia. Saber que cada cosa tiene su lugar, pues a mí me da muchísima paz y hace que todo funcione mejor en el día a día. Y ya os digo, no se trata de tenerlo todo perfecto, sino de cuidarlo con cariño y constancia. Y esa sensación de orden al terminar, pues ¿qué queréis que os diga? Que no tiene precio.
help the ones that you could. No glimpse of doubt. But where are you now? Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is A los azulejos le doy con la misma solución. Agua templadita, vinagre, un poquito de lavavajillas, que es desengrasante, y luego pues lo seco todo bien y sinceramente es que se queda, vamos, que parece que aquí no se ha cocinado ni se ha hecho absolutamente nada. let me in on the plan. Together we're stronger. Don't wait any longer now. Years have passed and restless legs have settled. We're finally home. Down is up. We've been at the top. We're finally home. What a release to find one's peace. What a landscape to never be less. Now, years have passed and restless legs have settled. Y aquí pues en el rincón del café pues lo mismo, son zonas pequeñas pero de uso diario y mantenerlas limpias y cuidadas pues marcan mucho la diferencia. Aquí empiezo pues eso, muchas de mis mañanas, así que me gusta que esté todo bonito, funcional y sobre todo en orden. Un espacio así invita a parar, a tomarse ese momento con calma y a empezar el día pues eso, con otro ánimo. Up, we've been at the top. We're finally home. We're finally home. El tema de los muebles que yo solamente tengo en la parte de abajo, pues lo mismo, la misma solución para todo. Agua, vinagre y lavavajillas. Y sinceramente, se queda estupendo. Hasta por dentro del lavavajillas le doy. Y la verdad es que, pues eso, si lo haces bastante seguido, no llega a acumularse suciedad y la verdad es que merece la pena.
Y ya pues para terminar voy a pasar la aspiradora. Esta es la U16 Flex de Ultenic, que me resulta muy cómoda para estas zonas, porque es ligera, es flexible y llega bien a todos los rincones, incluso debajo de los muebles. La uso casi a diario porque me ahorra tiempo y deja un suelo perfecto. Os voy a dejar un código de descuento en la cajita de descripción por si estáis buscando una aspiradora práctica y eficaz como esta. Y también para una limpieza más profunda, sobre todo cuando hay manchas o restos más húmedos, pues utilizo también la AC1 Elite, que aspira y friega a la vez. Entre las dos me hacen el trabajo muchísimo más fácil y rápido. Así que os voy a dejar también el código de descuento en la cajita de descripción por si os interesa, porque sinceramente son de esas herramientas que realmente marcan la diferencia en el día a día. Ahora voy a seguir con la terraza. He comprado esta palmera artificial, la he comprado por Amazon, porque al venir solo en verano me cuesta mantener las plantas naturales que necesiten muchos cuidados. Normalmente las que compro, pues al final las acabo regalando cuando me marcho, excepto los geráneos y una cana que tengo desde hace 3 años, que por suerte cada temporada vuelve a salir con muchísima fuerza y la verdad es que, bueno, pues me regala unas flores maravillosas todos los años. Así que bueno, este año pues para decorar un poco la terraza he optado por esta opción que me parece mucho más práctica, bonita y decorativa. Y así la terraza pues se mantiene acogedora todo el verano sin tener que preocuparme. Así que cuando me vaya pues la meteré dentro y el verano siguiente pues ya no tengo que gastar más dinero en plantas naturales porque esta pues eso va a quedar estupendísima. They're slowing down to get their sleep. They've had enough bringing life. También he incorporado un mueble de exterior de hierro galvanizado. No es el típico de estos de plástico que se suelen poner en las terrazas o en los balcones, porque no quería algo así. Y estoy, vamos, súper contenta. Lo he comprado de Amazon, os dejaré también el enlace por si os interesa, no es muy caro. Y la idea principal era, pues eso, ocultar lo que es la garrafa donde desagua el aire acondicionado y, bueno, pues tener el cubo de la fregona,
cocina, en fin, pues productos de limpieza, todo eso que siempre nos molesta en cualquier otro armario, pues tenerlo ahí fuera. Para mí es una solución sencilla, pero muy efectiva para mantener esta zona, pues eso, más recogida y visualmente bonita. Sinceramente me ha sorprendido lo bien que ha quedado. Combina con el resto de la terraza porque es blanco y luego la tapa de arriba es en color madera. Y bueno, pues da una sensación de orden sin restar funcionalidad. Como os he dicho, os dejaré el enlace en la cajita de descripción porque es que, vamos, me ha encantado. Y hoy para comer pues voy a preparar una ensalada de pasta fresquita, que en verano siempre apetece. Es una receta rápida, ligera y perfecta para dejar hecha, pues lo puedes hacer con antelación si no tenemos otras cosas que hacer a lo largo de la mañana. Y si no, pues se prepara en un momentito y enseguida se enfría. También, bueno, pues luego yo le voy a poner de todo, le pongo atún, le pongo brotes de soja, le pongo zanahoria rallada, olivas, maíz, remolacha, en fin, se le puede poner todo lo que queráis, incluso pues yo le pongo también algunas nueces, queso, en fin, lo que más os guste.
Y esta ensalada pues la vamos a acompañar con un tazón de salmorejo bien frío, que nos encanta, con unas virutas de jamón por encima. No le he puesto huevo duro rallado, que a veces también le pongo. Y bueno, pues eso, le da un toque muy refrescante a esta comida y diferente. Una comida sencilla pero completa y sabrosa, ideal para estos días de tanta calor. La verdad que aquí es, bueno, sofocante. Pero es lo que tiene el verano y que a nosotros tanto nos gusta. You didn't care. A different kind of love. A different kind. It was such a different kind of love. Nothing's easy, never is. But some love is haunted from the start. From the get-go to the final blow, yeah, you got a different kind of heart. You were a merry-go-round, I was the fire that burned you to the ground. We love like we didn't care. A different kind, a different kind of love. A different kind, it was such a different kind of love. A different kind of love. Y aquí voy a aprovechar para enseñaros, ya que tanto me habéis preguntado, bueno, pues estas perlas de aceite de orégano salvaje que estoy tomando desde hace un poquito de tiempo, que me ayudan con la inflamación relacionada con la etapa de la menopausia. Ya sabéis que estamos en esa etapa. Y también tiene propiedades digestivas y antibacterianas totalmente naturales. Siempre las tomo con comida y no más de una al día. Inicialmente se toman 2, pero ahora yo tomo una al día porque son bastante concentradas. Como siempre, antes de incorporar cualquier suplemento, es importante consultarlo con un profesional, sobre todo si estáis tomando otros medicamentos o si tenéis condiciones médicas previas. Así que yo os lo enseño porque muchas veces me preguntáis si me tomo algo, entonces yo me tomo el multivitamínico de siempre y ahora me estoy tomando pues eso, el aceite de onagra y ahora el aceite de orégano y sinceramente me noto mucho más desinflamada. Esto lo he comprado por Amazon, os puedo dejar si queréis el enlace en la cajita de descripción, a mí me funciona, pero bueno, eso tenéis que consultarlo también con algún profesional si queréis tomarlo. Como siempre yo os digo lo que yo tomo, que eso no quiere decir que a todo el mundo le vaya a ir bien. Y bueno, pues como veis sigo montando cosas y hoy le ha tocado el turno al baño. Había comprado un mueble y un espejo que venían sin montar, así que me puse manos a la obra. Cuando terminé, ya orgullosa con todo montado, me di cuenta que el mueble era de 80 centímetros y no de 60 centímetros como yo había pedido. Así que no me quedó otra que desmontarlo y volver a leer bien y cambiarlo. No fue culpa mía, la chica allí en tienda en Leroy Merlin, que es donde lo compré, me dijo que habían venido todos así, que la caja ponía 60, pero que el mueble era de 80, en fin, que un rollo. Después de haberlo montado y desmontado, pues al final volví a la tienda
como ya os he dicho, y esta vez ya lo compré montado, por si acaso, y así al menos me ahorraba pues el paso número 1. Son cosas que pasan y una aprende que a veces es mejor invertir un poquito más en comodidad y evitarse el lío, porque en realidad el mueble montado, otro modelo diferente pero muy similar, me costó 12 euros más, con lo cual no merece la pena. Así que por eso os digo que bueno, pues eso, que a veces se aprende y que a veces es mejor invertir un poquito más en comodidad y evitar ese lío, porque la verdad es que lo tenía ya todo montado, yo toda contenta, me pongo a medir a ver si el sifón quedaba bien, porque el lavabo sí que lo tenía de 60, porque es que más de 60 no me cabe por el tema de la ducha, que si no, no podemos pasar a donde está el inodoro. En fin, que nada, pues tuve que cambiarlo y ya, pues bueno, lo traje, lo puse, me ayudó mi vecina, como vais a ver ahora las imágenes, porque ella dice, no, que mi padre era fontanero, y yo digo, bueno, pues nada, vamos a hacerlo. Y bueno, pues muy agradecida a mi vecina, y por fin pues ya pude quitar el lavabo que tenía y poner el mueble nuevo, y luego pues ya sí yo monté lo que es el espejo, la luz y todo, y os enseñaré cómo ha quedado, porque estoy súper orgullosa de cómo ha quedado todo precioso. Tuve que cortar un poco el mueble con la sierra caladora, porque el sifón, pues eso, no abría un cajón y tuve que cortarlo, porque por lo visto los sifones de antes pues los ponían más altos. En fin, que no pasa nada, porque la verdad es que ha quedado estupendísimo, como vais a ver en las imágenes. Y bueno, pues también ya para terminar paso de nuevo la aspiradora, la U16 Flex, que ya os digo que es maravillosa, porque también no os he dicho antes que tiene el sistema Green Eye, que detecta la suciedad que no se ve a simple vista. Es una maravilla como deja los suelos relucientes y sin apenas esfuerzo. Después de un día de montaje, limpieza y cambios, la verdad es que da gusto ver el resultado y sentir que todo vuelve a estar en su sitio. Estoy a la caza de a ver si encuentro unos tiradores en dorados igual que el grifo, pero bueno, de momento he puesto los que trae el mueble. Y la verdad es que pues eso, calidad-precio, queda súper barato, porque este mueble es muy económico y queda precioso. También he comprado el colgador de la toalla, que va incorporado entre el mueble y el lavabo, y he comprado también el portarrollos, pero adhesivo, que la verdad es que muy bien. Quité el antiguo y ese mismo me ha tapado los agujeritos del otro, que sí que estaba pues eso, taladrado y con tornillo. Y ahora, como veis, pues voy a quitar el espejo viejo, que tenía una repisita y todo, y voy a poner el que he comprado nuevo. Lo que pasa que no coinciden los agujeros con el que tengo. Así que nada, pues manos a la obra, marcando, haciendo agujeros y conectando la luz, que la verdad es que, pues eso, estoy súper orgullosa de mí misma. Y
Y yo pues quisiera deciros que a veces nos frenamos pensando que no vamos a saber, que no es cosa nuestra, pero yo siempre animo, ya lo sabéis, a que os atreváis a hacer cosas en casa. Montar un mueble, colgar un espejo, reorganizar un rincón. No hace falta que salga perfecto a la primera. Lo importante es intentarlo, con calma, con paciencia, y si hay que rectificar, pues se rectifica. Pero esa satisfacción de decir lo he hecho yo, no te la da nadie. El hogar también se construye con esas pequeñas victorias del día a día. Halfway hard, halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard. Send a little love, I'll make it back. Y bueno, pues aquí os muestro un poco el resultado de cómo ha quedado este baño, simplemente cambiando el mueble y el espejo. Y parece que es un baño recién reformado. Keep my status quo up here, won't let anybody come near. I'll fix it on my own. 29 years I've been the same, trying so hard to run from shame. But how long can I keep up the pace? To fool myself I don't need grace. Will you be there to catch my fall? Need to be sure you'll hear my call. Darkness surround me and I don't know why it's so hard to let go. Why it's so hard to let go. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido, os haya dado ideas.
Y bueno, pues ya para terminar, os voy a enseñar lo mejor de la semana, que ha sido la comida en familia. Después de tantos días de rutinas, tareas y pequeñas cosas, sentarse todos juntos a la mesa es sin duda el mejor momento, el más especial. Porque por muy organizada que esté la casa, lo que realmente le da la vida es la gente que la habita. Y compartir, aunque sea algo sencillo, nos recuerda por qué cuidamos tanto cada rincón. Así que corazones, hasta aquí el vídeo de hoy, como os he dicho, y nada, deciros que lo estamos pasando fenomenal aquí en la querida Terreta, que bueno, que os leo todos los mensajes, pero que no me da la vida contestaros a todos. Y nada, corazones, que os mando un beso muy fuerte a todos, que feliz verano a todos los que estáis de vacaciones y a los que no también. Y nada, que eso, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.